Bien, el tema de hoy es bastante sencillo. En la gráfica ustedes pueden ver es un polinomio en una variable, y lo que tenemos que hacer es ver cómo podríamos representar este polinomio y qué operaciones podríamos realizar. Vamos a ver básicamente que en una especificación no formal, el polinomio podríamos decir que tiene operaciones como es cero, grado, poner término, coeficiente, sumar, multiplicar, restar, número de términos y exponente. Y si explicamos cada uno de los métodos u operaciones, el constructor lo que hace es devolver el polinomio cero, vale decir sin término. La operación es cero, me devuelve verdad si es que el polinomio no tiene términos. Grado me devuelve el grado del polinomio. Es importante hacer notar aquí que el grado del polinomio es aquel exponente de aquel término mayor que tiene el polinomio. En el ejemplo que tenemos acá, el grado sería 4, ¿sí? Este es un polinomio de grado 4. Luego tenemos coeficiente. ¿Qué ocurre? Uno le envía el exponente y me devuelve cuál es el coeficiente del término que tiene ese exponente. Bueno, sumar, restar y multiplicar, eso se lo dejo para ustedes porque eso lo han llevado en colegio inclusive. Y aquí viene poner término. ¿Qué hacemos con poner término? Le tenemos que enviar el coeficiente y el exponente y se tendrá que insertar en el polinomio. Número de términos nos va a indicar cuántos términos tiene en este momento el polinomio. Ese es su único trabajo. Exponente. Yo le envío el número de términos y me devuelve cuál es el exponente de ese término. Por ejemplo, vamos a ir al primero. Si yo digo exponente 2, entonces el exponente del término 2, ¿cuánto es? 1. Si yo digo exponente y le envío 1, me va a devolver 4, porque ese es el exponente del término número 1. ¿Sí? Perdón. Ok. Y bueno, si tuviéramos que hacer la especificación formal sería la que estamos viendo, o ya ustedes saben que es la interfase de la clase polinomio, que también pasa a ser una especificación formal. Aquí tenemos un ejemplo que podríamos trabajar, es la derivada de un polinomio. Fíjense que la derivada es facilito. Si tuviéramos este polinomio que están viendo en la gráfica, la derivada no es más que multiplicar el exponente por el coeficiente y decrementar el exponente. 5 por 3, 15, y el exponente que era 3 se convierte en 2. Aquí está. En el otro, 3x a la 0 sería. Y este otro término desaparece, obviamente, porque 2 por 0 es 0 y ningún término con coeficiente 0 podría mantenerse. No tiene sentido. Entonces, ¿cómo podríamos hacer un algoritmo que resuelva ese problema? Acá está, fíjense, vamos a tener un procedimiento llamado derivada, le vamos a enviar el polinomio y el polinomio 1 va a ser el resultado de la derivada. Pues fíjense acá, yo lo único que tengo, permítanme, vamos a trabajar con este polinomio, perdón, control Z, listo. Un segundito.
Listo. Entonces, aquí tenemos la variable y. Si ustedes están viendo, la variable y va desde 1 hasta el número de términos. ¿Cuántos términos tiene en este ejemplo el polinomio? Tiene 2 términos. Entonces, for i igual de 1 hasta 2. Dice que ex va a ser igual a ¿qué? A exponente i. Si i vale 1, entonces, ¿cuál es el exponente del primer término? En este caso, 4. Luego dice que co va a ser igual a coeficiente y le envío el exponente. A ver, le estoy enviando el exponente 4. ¿Cuál es el coeficiente de aquel término que tiene como exponente 4? El coeficiente de este término que tiene como exponente 4 sería 2. Entonces, coeficiente es 2. Luego llamamos a P1, al polinomio 1, es otro polinomio, y ahí vamos a insertar, dice, si ustedes quieren, vamos a copiar esto de acá. Un segundo, ahí está. Este va a ser el polinomio 1. Y ahí vamos a insertar, dice, co multiplicado por x. Pongámoslo acá si quieren. Coeficiente multiplicado por x. 2 por 4, 8. 8 va a ser el coeficiente y el exponente va a ser menos 1, que sería 3. Entonces aquí estaríamos insertando un 8 a la 3. Y ya estuvo. ¿Sí? Acabamos de hacer eso. ¿Con qué instrucción? Con esta que está diciendo en el polinomio 1, inserte 8 a la 3. El 8 sale de multiplicar co por x y el 3 sale de decrementar el exponente que era 4 en 1. Pero está dentro de un ciclo repetitivo, por lo tanto, y ahora vale 2. Ahí está 2. Y dice, obtenga el exponente del término 2. Ah, bueno, el exponente del término 2, ¿cuánto es? 2. X va a ser igual a 2. Más abajo dice, obtenga el coeficiente de aquel término que tiene como exponente el 2. Y ese término es este de acá, 3. Entonces, coeficiente es 3. Y finalmente lo vamos a colocar en el polinomio. Inserte en el polinomio 1, o poner en el polinomio 1, coeficiente por exponente, 2 por 3, 6. Y como exponente va a ir 1, porque 2 menos 1 es 1. Entonces acá quiere decir que estamos insertando 6 a la 1. Y entonces el ciclo repetitivo ya acabó porque era de 1 hasta 2 y terminó este algoritmo. Si se fijan, ¿qué hemos hecho acá? Hemos obtenido la derivada de este polinomio. Bien. Bueno, también podemos sacar la integral. ¿Sí? Pero en este caso lo vamos a hacer fácil. En vez de obtener el resultado en otro polinomio, simplemente vamos a mostrar la integral. Pero veamos primero cómo saca la integral de un polinomio. Se aplica la integral a todo el polinomio. Luego se distribuyen las integrales en cada uno de los términos. Fíjense, hemos tenido integral de 15x al cuadrado y integral de
3x a la 0. Una vez que tengamos eso, se saca los coeficientes, se sacan afuera de la integral y quedaría 15 integral de x al cuadrado, 3 integral de x a la 0. Una vez que se hace eso, para eliminar la integral, lo único que hacemos es incrementar el coeficiente, si quieren verlo, perdón, incrementar el exponente y dividirlo entre el exponente. Lo mismo hacemos para cada uno de los términos. Y ustedes saben que al integral nos va a quedar siempre esta constante c. Simplificando este ejercicio, quedaría de esta forma. 5x al cubo más 3x a la 1 más c. Bueno, ¿cómo hacemos un programa que haga eso? Aquí está. Fíjense, este es el mismo ejercicio que vimos hace un momento. Y va a valer 1. Empieza en 1. EX va a ser igual a ¿qué? EX va a ser igual al exponente del primer término. En este caso es 4. Y coeficiente va a ser igual a ¿qué? Al coeficiente de aquel término que tiene ese exponente, que en el ejemplo sería 2. Finalmente dice, hay que mostrar en la pantalla. ¿Qué vamos a mostrar en la pantalla? Permítanme copiar esto a un ladito. Vamos a hacer de cuenta que la pantalla está aquí. Y en la pantalla lo que hay que mostrar, dice, es paréntesis, el valor de co, que en este caso sería 4, perdón, 2. Luego dice, muestre x elevado a algo. Ahí está, estoy mostrando x elevado a algo. Luego dice, muestre x más 1, el exponente más 1. El exponente era 4, más 1 sería 5, dice. Luego cierre el paréntesis, coloque división y muestre EX, dice, más 1. En este caso sería 5. Luego muestre el símbolo más. Ahí está. Hemos hecho caso a esta línea, que es un mostrar si quieren verlo. Y esto es lo que mostraría. Bueno, pero como está en un ciclo repetitivo, entra con i igual a 2 igual. Y para i igual a 2, ¿qué hace? El exponente del término 2, en este caso sería 2 el exponente. El coeficiente del término que tiene el exponente 2, el coeficiente sería 3. Y simplemente ahora vuelve a ejecutar este algoritmo de abrir paréntesis, mostrar el coeficiente, que es 3. Luego de poner el 3, coloca x elevado ¿a cuánto? A exponente más 1. En este caso sería 3. Cierra paréntesis, pone división y abajo coloca x más 1, que sería 3. Y finalmente muestra el símbolo más. Listo. Termina este ciclo repetitivo porque iba de 1 a 2, porque solo 2 términos tiene este polinomio. Y finalmente, saliendo del ciclo, le dice muestre C.
Ahí está. Entonces, este era el polinomio que nos dieron y esta es su integral de ese polinomio. Si se fijan, acabamos de hacer dos ejemplos, uno de derivada y otro de integral, pero ni siquiera sabemos cómo está implementado el polinomio. Nosotros simplemente decimos, tenemos un procedimiento coeficiente, otro que es exponente, otro que es el número de términos, otro que es poner términos, y no sabemos cómo está implementado. Y no necesitamos saber cuando nosotros vayamos a resolver problemas usando el polinomio. ¿Por qué? Porque en una definición en la unidad 1 yo les dije que la implementación es independiente. O dicho de otra forma, un polinomio puede estar implementado con vectores, con matrices, con archivos, con cadenas, con lo que ustedes quieran. Pero el usuario no sabe eso. El usuario no sabe. Bien, continuemos y veamos ahora las formas sencillas de implementar. Vamos por esta de acá. La más fácil es tener dos vectorcitos. Un vector coeficiente, un vector exponente y número de términos. Vean este ejercicio de acá, dice 3x al cuadrado más 5x al cubo. En el vector superior voy a colocar el 3 y el 5, si quieren, ahí está. ¿Qué he colocado? Los coeficientes. Y en el vector de abajito voy a colocar los exponentes, el 2 y aquí el 3. Si ustedes logran ver, 5x al cubo está aquí y 3x al cuadrado está aquí. Ah, pero número de términos, si hago eso, debería quedar en 2. Entonces el número de términos va controlando la cantidad de términos que tiene el polinomio. Esta sería la forma de cómo lo tengo representado y esto sería lo que el usuario entiende. ¿Ok? Los métodos, ya ustedes saben que no varían, son los mismos que acabamos de ver. ¿Cómo sería el constructor en esta forma de implementación? Lo único que habría que hacer es decir nt igual a 0. Y ya está inicializado nuestro polinomio. Permítanme copiar, por favor. Ahora sí. Aquí, nosotros queremos saber si el polinomio es 0. ¿Cuándo un polinomio es 0? Cuando no tiene término. En este caso, lo único que vamos a preguntar es si nt es igual a 0. Si nt igual a 0 significa que no hay nada en los vectores, por lo tanto, es verdad que el polinomio es 0. Si nt tiene un valor 1, 2 o 3, quiere decir que hay términos en el polinomio, por lo tanto, devuelve falso. El grado de un polinomio. Nosotros hemos dicho que el grado de un polinomio está dado por el exponente mayor de todos los términos que tenga el polinomio. Si tiene 10 términos, de esos 10 términos se busca de cada uno de los términos cuál es el exponente mayor y ese sería el grado del polinomio. En este ejercicio tenemos dos términos. El primero su exponente es 2 y el segundo su exponente es 3. Por lo tanto, el grado de este polinomio es 3. Perdón, correcto, es 3. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo puedo resolver esto? ¿Cómo haría un algoritmo? Bueno, si se fijan acá en este vector C, este es vector C de coeficiente, tengo los coeficientes, no me sirven los coeficientes. Pero en este otro vector tengo todos los exponentes de cada término. Entonces, lo único que yo tendría que hacer acá es recordar un algoritmo de programación 1, otra vuelta volvemos a programación, donde simplemente es encontrar el mayor, ¿sí?
de todos estos elementos que hubieran en este vector exponente, yo tendría que buscar el mayor. Y ese sería el grado del polinomio, porque no nos olvidemos que en este vector están solamente los exponentes. Y acá tienen un algoritmo de programa 1. Máximo va a ser al vector exponente la primera posición. Voy a pasear por todas las casillas del vector exponente y voy a ver si hay algún elemento mayor que ese máximo. Si así fuera, máximo se coloca en ese valor y al final al usuario retorno max. Este es un algoritmo de programa 1, jóvenes. No tiene nada que ver con estructura de datos. Ya eso dominan. Bien, ¿cómo sería el coeficiente? Resulta que el cliente me da un exponente. Para los que no están captando la idea, permítame, tal vez acá lo vamos a hacer. No, acá no. Voy a insertar otra. Imagínense que yo digo coeficiente y le envío un 3. Le estoy diciendo, quiero saber cuál es el coeficiente de aquel término que tiene como exponente el 3. Eso es lo que estoy diciendo acá. Devuélvame, es más, esto, la invocación sería así. C va a ser igual a coeficiente de 3. Entonces, es como si yo fuera al polinomio y buscara cuál término tiene el exponente 3. Este de aquí. ¿Y cuál es su coeficiente? 5. Entonces, si ustedes miran, básicamente lo que tendría que ir a hacer es buscar el número 3 en este vector, porque este es el vector exponente, ¿sí? Voy y busco el 3 acá. ¿Y lo voy a encontrar? Seguramente, miren, lo voy a encontrar ahí. ¿En qué posición lo encontré? En la posición número 2 del vector. Ah, pero si miro esa misma posición en el otro vector, resulta que su coeficiente está ahí, en la misma posición, pero en el otro vector. Y el algoritmo que tenemos acá vuelve a ser un algoritmo de programa 1. Estamos buscando un elemento en el vector ¿qué? En el vector exponente. Fíjense, acá tengo un ciclo repetitivo de 1 hasta el número de términos, de 1 a 2. Y dentro de ese ciclo pregunto, ¿el vector exponente es igual al exponente que el usuario me ha enviado? Sí, dice, es igual. Entonces, retorna lo que hay en el vector coeficiente en esa misma posición. Es lo que acabo de hacer ahorita. Ubico el 3 y miro el vector de arribita y devuelvo el 5. Entonces, insisto de nuevo, este es un ejercicio de programa 1. Estoy buscando un término, lo encuentro y cuando lo encuentro, retorno el elemento que está en el otro vector en la misma posición. Sigamos. Veamos acá. Poner término. Aquí vamos a ver. Vamos a aumentarle un término. Me voy a copiar acá, por favor, si quieren. Listo. Para aumentar un término yo tendría que decir, poner término. Y le tendría que enviar el coeficiente, si quieren para no confundirnos, un 7. Y el exponente tendría que ser un 4 si quieren. Listo, ahí está. Si hago esta invocación, quiere decir que en este polinomio tendría que aparecer
un 7 acá y un 4 aquí. ¿Sí? Eso es lo que le estoy diciendo. Si yo llamo a poner término, le digo quiero el término con coeficiente 7 y exponente 4. ¿Dónde? En el polinomio en el cual estoy trabajando. Bueno, a ver, resolvamos esto. ¿Cómo sería? Viene acá y dice que recibe coeficiente y exponente. Eso quiere decir que estamos resolviendo el algoritmo ese. En coef está recibiendo el 7 y en exp está recibiendo el 4. Esos son los parámetros que tiene. Acá está. Fíjense en la parte superior. O para los que me están siguiendo, acá está. Bueno, si bajamos un poquito, fíjense acá, la primera línea dice look es igual a qué, dice. A verifique si existe el exponente en el vector exponente. Me dice, en este vector de acá, que es el vector exponente, busque el exponente 4. No hay, miren. Hay el 2 y hay el 3. Ah, bueno, si no hay ningún término con ese exponente, dice, lo que vas a hacer es lo siguiente. Lugar es igual a -1. Si lugar se pone en -1, quiere decir que no lo pilló. Entonces acá dice, -1 es distinto de -1, sí. Entonces, a ver, lugar es distinto de -1. Un minuto, un minuto. Lugar es distinto de -1, no. -1 es distinto de -1, no. Y se viene acá. Y miren lo que va a hacer. Dice, como no hay términos con ese exponente, número de términos incrementarlo en 1. Dice, esto que valía 2 se pone en 3. Ya está. Y dice, en el vector exponente de ese lugar, 3, vas a colocar el exponente, que sería 4, y en el vector coeficiente vas a colocar el coeficiente que era 7. Acá está, hemos ejecutado esas dos líneas. Y entonces, si se fijan, ahora nuestro polinomio está en la parte superior y en el vector estaría de esa forma. 7x a la 4, 5x a la 3 y 3x a la 2. Es lo que tengo guardado acá. ¿Y cuántos términos son? Son 3. También lo tengo guardado aquí, ahí está. Bien, sigamos. Ah, no, pero vamos a hacer un ejercicio más. Perdón. Es que esta parte es importante porque más adelante va a servir igual. ¿Qué pasa si yo ahora agarro y digo poner término -3 al cuadrado? Eso quiere decir que en coeficiente está llegando -3 y en exponente está llegando 2 y esto todavía no se ha ejecutado el algoritmo. Vean esto. Antes de que ejecute el algoritmo, antes de que lo haga, hagan de cuenta que yo agarro y copio. Voy a copiarlo, por favor, acá. Ahí está. Y le voy a poner, en vez de más, menos 3x al cuadrado. Ok. ¿Alguien me puede decir qué pasa con ese polinomio? ¿Se debe quedar ese término así? No, porque un cero no vale.
Correcto. Fíjense, acá yo tengo 3x al cuadrado negativo y aquí tengo 3x al cuadrado positivo. ¿Qué tendría que hacerse con esos dos términos? Si lo resolvemos se quedaría en 0x al cuadrado, ¿verdad? Sí. Y no puedo guardar un término 0x al cuadrado. Coeficiente 0 en vano. Cualquier número multiplicado por 0 es 0, entonces no tiene sentido guardarlo en el polinomio. Eso que estamos diciendo ahora tendría que resolverlo este algoritmo. Vamos a ver. Fíjense, viene acá y dice lugar, dice. ¿Existe el exponente en el vector exponente? Estamos hablando del exponente 2. A ver, revisemos acá esta cadena. Perdón, este vector. Sí existe, miren. Está en la posición 1, ¿verdad? Miren. Entonces el lugar se va a poner en 1. ¿Cómo hizo eso, profesor? Porque aquí estoy diciendo, ustedes tienen que hacer un algoritmo que recorra el vector exponente y verifique si existe ese exponente. Y les tiene que devolver un valor en lugar. Ahora, ¿lugar es distinto de -1? Sí, dicen, porque 1 es distinto de -1. Y acá miren lo que dice. En el vector coeficiente, en ese lugar, dice, en el lugar 1 va a ser igual, dice. Estamos hablando de este, por favor. ¿Sí? Donde está el 3, dice, ¿va a ser igual a qué? A lo que había antes ahí, que era un 3, más el coeficiente que está llegando. ¿Qué cosa está llegando? Un -3. Ah, entonces, profesor, esto se va a poner en 0. Sí, correcto, se va a poner en 0. Y fíjense la siguiente línea que dice, se puso en 0 el exponente, dice. Sí, se puso perdón, el coeficiente, sí, se puso en 0. Entonces no se puede guardar. Y miren lo que hace. Desplace en 1 hacia la posición lugar. Dicho de otra forma, le está diciendo esto que se convierte en 5, este que se convierte en 7, este que se convierte en 3, este que se convierte en 4, esto que se ponga en 2, ¿ya? Y eso significa entonces, es como que aquí hubiera desaparecido este, ¿sí? Porque el que controla cuántos elementos son válidos es el NT. Este desaparecería y es como si hubiéramos hecho esto. No hay esto y no hay eso, ¿sí? Quedaría así. Entonces, fíjense, quedó eliminado el término con el exponente 2. ¿Por qué? Porque ingresó uno negativo. Ok. Bueno, la suma, se los dejo para ustedes, la resta, la multiplicación. Otra forma de representar es pidiéndole a la memoria espacio para guardar cada uno de los términos. Bueno, ¿y qué guardamos? ¿Qué información guardamos de cada término? El coeficiente, el exponente y dónde está el próximo nodo o el próximo espacio de memoria que tenga información del polinomio. Entonces, si se fijan, nuestra clase polinomio implementada con simulación de memoria o con punteros tendría solo dos atributos. NT, que me diría cuántos términos hay, y ptr-poly, que sería de tipo dirección. Este ptr-poly es un atributo que me dice dónde está el primer nodo, si queremos verlo, del polinomio, el primer término. Vuelvo a aclarar, este ptr-poly es entero. Esta dirección es un tipo entero si estoy trabajando con el simulador de memoria, porque las direcciones en nuestro simulador son enteros en nuestro vector, ¿sí? Pero si estuviera trabajando con
puntero, evidentemente esta dirección es un puntero a algo de tipo nodo, ¿sí? Es lo único que cambia. Los métodos son los mismos. Vamos acá, por favor. El constructor, ¿qué tendría que hacer? Poner PTR poli en -1 y número de términos en 0. No hay nada. ¿Cómo sabemos si el polinomio es 0? Preguntamos si nt es igual a 0, entonces no tiene ningún término, retorna verdadero. Vamos a insertar entonces. Permítame hacer el copie. Ok, aquí está poner término. Y me voy a traer un ejemplito de por acá. Este me voy a llevar. Ahí está. Vamos a tratar de representar esto. Para hacer este ejercicio, seguramente yo primero tendría que decir poner término y le envío ¿qué cosa? Un 3 y un 2, si quieren. O al revés, 5 y 3 igual, no importa, el orden no afecta en polinomio. Entonces, poner término, le envío 3x a la 2. ¿Qué tendría que hacer el algoritmo? Veamos lo que hace. Dice, primero, coef está llegando un 3 y xp está llegando un 2. Profe, ¿por qué está colocando esos valores para los que recién se han conectado? Porque aquí dice que el procedimiento poner término recibe un coeficiente y un exponente y yo le estoy enviando en el ejemplo el 3 y el 2. Por lo tanto, coef y xp toman estos dos valores. La siguiente línea dice, dice, algún término con ese exponente. Bueno, resulta que ahorita nuestro polinomio no tiene nada. Entonces está de más hacer la búsqueda. Quiere decir entonces que existe se va a poner en ¿cuánto? En -1. -1, no hay, quiere decir. Bueno, aquí pregunta, ¿existe es igual a nulo? O dicho de otra forma, ¿existe es igual a -1? Dice. Sí, dice, no hay nada, dice. Entonces, pídame espacio de memoria, le dice. Necesito espacio de memoria, dice, ¿para qué? Para coef exp y siguiente, dice. Coef exp y siguiente. Entonces libre se va a colocar aquí en cuanto, en 4. Eso ocurre en nuestro simulador de memoria. Si estuviéramos trabajando con punteros, quiere decir que la memoria me ha dado una dirección 1. Y entonces aux, ¿cuánto vale? Aux vale 1. Ahí está. En nuestro simulador ocurre esto. Y si estuviéramos solo trabajando con punteros, es como si la memoria me estuviera dando un espacio como el que están viendo en la gráfica, con una dirección, que en el ejemplo es 1, que está guardado en aux. Bien, ahora dice, aux es distinto de nulo. Vuelvo a recalcar esto. ¿Por qué pregunto si aux es distinto de nulo? Estoy verificando si la memoria tenía espacio para poder guardar esta información de este término. Bueno, dice que sí, 1 es distinto de -1. Entonces dice, poner dato, dice, a partir de la dirección aux, esta es la dirección aux, en el campo, de acá voy a comenzar, esta es la dirección aux. En el campo coef dice aquí,
¿Y qué voy a colocar en ese campo coef? Lo que vale coef en este momento, que es 3. Ah, aquí coloco un 3, dice. Ahí está el 3. Lo mismo dice la siguiente línea, poner dato a partir de la dirección aux, que es 1, en el campo xp, que sería el que está al ladito, y coloque lo que hay en xp, que es 2. Ya está 3 aquí al lado. Finalmente dice poner dato a partir de la dirección aux en el campo siguiente, en el último. ¿Y qué va a colocar ahí? Lo que hay en PTR Poly, dice. ¿Y qué tiene PTR Poly ahorita? Tiene -1. Ah, ya. Entonces aquí colocamos -1. Ya estuvo. Colocamos. Finalmente dice, perdón, si he hecho esto si esto ha funcionado con punteros en nuestro simulador de memoria, quiere decir que aquí se puso un 3, aquí se puso un 2 y aquí se puso un -1. ¿Ya? Bueno, ahora la siguiente línea dice Peter Poly es igual a aux. Quiere decir que este -1 se convierte en 1 y este número de términos que valía 0 ahora se pone en 1. Y ya todo. Entonces, gráficamente, Peter Poly lo único que tiene es la dirección de dónde está el primer término de ese polinomio. Y acá me está diciendo ya no hay más términos, me dice. Este -1 me indica que no hay más. Perfecto. Sigamos. Ahora coloquemos 5x al cubo. Eso significa que aquí en poner término voy a ponerle 5, aquí 3, en coeficiente recibe 5, en exponente recibe 3, y bueno, esto ya es parte del algoritmo. Enseguida lo ejecutamos. Veamos. Lo primero que hace es, dice, busque si existe algún nodo que tenga el exponente 3. Bueno, nosotros vemos que solo hay un nodo. Y en ese nodo el exponente, ¿cuánto es? 2. Por lo tanto, no hay ningún exponente que tenga el valor 3. Entonces existe, se pone en -1. No hay nadie que tenga exponente 3, dice. Listo. Entonces, ¿existe es igual a nulo? No. Perdón. Existe -1. Existe, se pone en nulo, ya. -1 es distinto de -1. ¿Qué hacemos? Como no hay, ¿qué tenemos que hacer? Pedir nuevamente espacio. ¿Ya? Ah, bueno, si pedimos espacio, ¿qué es lo que va a ocurrir? En el simulador de memoria vamos a tener coef, otra vuelta de xp y otra vuelta siguiente. Este 7 se va a poner en -1 y libre seguramente se va a poner en este caso 7. Ahí está. Lo cual significa que si estamos trabajando con puntero, aux va a valer 4. Entonces, ¿qué hemos hecho? Como no había ningún término con ese exponente, le hemos dicho a la memoria, necesito un espacio para guardar este término con este exponente. Aux es distinto de nulo, sí, 4 es distinto de nulo. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Dice, bueno, dice, en ese espacio de memoria
En el campo coeficiente, dice, guarde el coeficiente que le han enviado. ¿Qué me han enviado? Un 5. Ahí está. En ese mismo espacio, la siguiente línea dice, poner datos a partir de la dirección AUX, que es 4, en el campo EXP, guarde lo que le han enviado. ¿Y qué me han enviado? Un 3. Ahí está. Y finalmente me dice, en ese mismo espacio de memoria, en el campo siguiente, guarde lo que tiene pteropoli. ¿Y qué tiene pteropoli ahorita acá? 1. Ahí está 1. Y luego dice, pteropoli va a ser igual a aux. Pteropoli va a ser igual a aux. ¿Cuánto vale aux? 4. Ahí está el 4. Y luego dice nt igual a nt más 1. Nt, aquí van dos términos ya. Entonces, si se fijan, ya hemos insertado. Porque vean esto. Me dice, váyase allá, me dice. Ahí está. Y él me dice, váyase a 1, porque allá hay otro término. Dice, ahí está. Y este me dice, ya no hay más nadie. Bueno, pero me faltó colocar en la memoria, ¿qué cosa? Lo mismo que hemos hecho abajo. Aquí tiene que ir un 5, aquí tiene que ir un 3, y aquí tiene que ir un 1. Ahí estuvo. Entonces ya hemos insertado. ¿Cuál es el único problema aquí? Que si yo le digo inserte el menos 3 al cuadrado, después de que ya hay esto, entonces seguramente va a ir a buscar algún término con ese coeficiente, con ese exponente 2, y lo va a pillar. Ahí está, lo va a pillar ahí. Y entonces ya no va a venir por acá. Nada que ver por aquí. Ni siquiera va a pedir espacio, porque como ya existe un espacio para ese exponente, directamente va a ir a modificar. ¿Qué cosa va a ir a modificar? Este valor, ese coeficiente va a ir a. Porque va a ir a decir, ese 3 sumado al menos 3 que está llegando se va a poner en 0. Y si se pone en 0 este valor, aquí yo les estoy poniendo, analice qué pasa si se pone en 0. Si se pone en 0, tendríamos que eliminar ese nodo, ¿no? Lo mismo que hicimos en vectores. En vectores, ¿qué hicimos? Desplazamos una casillita. ¿Y aquí qué vamos a hacer, profesor? A hacer de que este menos 1 que está acá, perdón, este 1, se convierta en menos 1 para que ya no llegue aquí, ¿no? No tiene por qué llegar ahí. Ah, pero profesor, ¿y qué pasa si esto hubiera estado así? Es donde tienen que tener cuidado. Permítame poner esto. ¿Qué fuera si esto estuviera mirando aquí, este está mirando aquí y este está mirando aquí? Este es un ejemplo. Y resulta que este tiene que desaparecer. Si eso tiene que ocurrir, entonces este numerito de aquí ya no tendría que mirar ahí, sino directamente aquí y hacer desaparecer esto. Todo eso que acabo de explicar se resuelve aquí, que esa es la tarea que ustedes tienen. Bien, sigamos. Otra forma de representar polinomios es usando una lista. Miren, voy a borrar esto si quieren. Ahí está. Yo quiero colocar en el polinomio, vamos a escribir acá por favor, poner término, y le voy a enviar un 9,7. Ahí está.
Le estoy diciendo, coloque el término 9x a la 7. Si estoy trabajando con listas, lo que voy a hacer es insertar el 7 acá y luego el 9. Ahí está. ¿Sí? Luego me dicen poner término. Y ahora le envían 5.1. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar, perdón, 1 acá. Estoy perdido un ratito. Ya, ahora sí. Y 5 aquí. Bien. Luego me dicen, de nuevo, me llaman y me dicen poner término. Y me envían 4 al cubo. ¿Qué voy a hacer? Voy a insertar el 3 y luego voy a insertar el 4. Entonces, fíjense acá, esto de acá que ustedes ven acá es una lista, lo que vimos la última clase. Fíjense, el único atributo de mi polinomio es una lista. Y he insertado, quiere decir que estos dos primeros números son un término, estos otros dos son otro término y estos otros dos son otro término. Profe, pero ¿cómo va a insertar? A ver, hagámoslo al insertar. Si estuviera llegando acá, poner término, pues XP, eso tendría que estar llegando. Tendríamos que borrar esto porque esto no es constructor. Y acá tendría que hacer lo siguiente. El único atributo que tiene esta clase polinomio es pol. Entonces yo diría pol.inserta en la dirección del primero. ¿Qué voy a insertar? Lo primero que inserto es el XP. Y luego lo mismo. Pero en este caso ahora inserto ¿qué cosa? El coef. Y listo. Ya estuvo. Pero acá esto solo funciona si yo inserto términos con exponentes distintos. ¿Qué pasa si le envío un 9x a la 7 menos 9x a la 7? Antes de ejecutar esto tendré que ir a buscar en la lista si hay algún término con ese exponente. Y si se dan cuenta aquí, los exponentes están en los lugares impares. Acá, acá y acá. Perdón, en los lugares pares. ¿Sí? Si esto es 1, el exponente 4x al cubo. El cubo está en la posición 2, digamos. Ahí está, ya se lo resolví parte de esto. Entonces, si se fijan, jóvenes, tienen una linda tarea para el miércoles. No es para el lunes. ¿Por qué para el miércoles? Porque ustedes tienen que aumentar
los métodos siguientes. Muestra polinomio, que no lo he hecho. Si está guardado así el polinomio, ustedes tendrían que mostrarlo de esta forma. 3, una X, una gorrita elevado al cuadrado, digamos, ¿sí? Y lo más importante, tienen que crear esta función que se llama evaluar. ¿Cuál es el objetivo de esta función? Que es parte del polinomio. Por ejemplo, acá, si X valiera 1, ¿cuál sería el resultado de esta función, de esta expresión? 1, X al cuadrado, 1, 2 por 1, 1. Perdón, 2 por 1, 2. 1 a la 1 es 1 por 5, 5. Entonces 2 más 5 sería 7. El resultado de esto sería 7, ¿cierto? Si el X lo reemplazamos por 1. Entonces ese análisis tiene que hacer evaluar. Obviamente ustedes no le van a enviar números enteros a evaluar. Aquí recibe un número real. X es un real. Y para que se vayan dando cuenta cuántos proyectos salen solo de esta unidad. Implementar la clase polinomio con simulación de memoria. Ahí viene un proyecto. Implementar la clase polinomio con vectores, el que hemos hecho. Implementar la clase polinomio con punteros. Y implementar la clase polinomio con una lista, que es el último ejemplo que vieron. Pero pareciera ser que son 1, 2, 3, 4 proyectos. En realidad son más. ¿Por qué? Porque yo podría decir implementar la clase polinomio con lista, pero la lista está implementada con simulación de memoria. O la lista está implementada con puntero. O la lista está implementada con vectores. Fíjense que de esta pregunta pueden salir 3. O sea, no van a cambiar el crear polinomio, no cambia eso. Lo que cambia es cómo está implementada la lista. ¿Pregunta? ¿El lunes pasaríamos clases presenciales en el laboratorio de ingeniero? Nos toca laboratorio, si han visto en su programación, día lunes tienen laboratorio, aula 41. Ya. ¿Ya? ¿Y tendríamos que llevar el proyecto de la lista? El de lista sí, el de Ya. polinomio no. Ya. ¿Ya? El de Ya, lista gracias. ya tendría que estar funcionando para el día lunes, porque ya hemos presentado memoria. Sí, ya. Gracias. Ok, señores, que tengan un buen fin de semana. Tienen bastante tarea. Hasta luego.